te pueden imponer esta inhabilitación especial, ¿vale? En cambio, si matas a un menor, no te lo tienen que imponer, porque en el título 2, o sea, en el título 1 no aparece por ningún lado una previsión así, ¿no? A veces es curioso cómo se olvidan de... O sea, cómo reforman unas cosas y se olvidan de reformar otras. Es bastante curioso. Bueno, ¿qué tal vais? ¿Queréis comentar algo? ¿Vais bien? De momento bien, gracias. Ok. Vale, continuamos con el título 13, delitos con el patrimonio, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, artículos 234 a 242. Bien. Tenemos el capítulo primero que nos va a hablar de los hurtos y el capítulo segundo que nos va a hablar de los robos, ¿vale? Los robos, acordaros que tenemos dos tipos de robo. La diferencia entre el hurto y el robo, la gente suele pensar que es por el tema de superior a 400 euros, pero en realidad, ¿qué es lo que diferencia el hurto de un robo? La fuerza o la violencia El uso de fuerza de las cosas o de violencia e o intimidación de violencia las de las personas, personas. ¿vale? Eso es lo que califica un hurto como un robo, ¿vale? Eh, bueno, pues en el artículo 134 tenemos el hurto tipo básico, ¿vale? El apartado primero, cuando la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros y el apartado segundo, cuando no excede de 400 euros, ¿vale? Fijaros, lo que tiene que existir siempre, ¿vale? En el hurto y en el robo también, es el ánimo de lucro, ¿vale? Tienes que hacerlo con la intención de lucrarte. El que con ánimo de lucro toma las cosas muebles ajenas, porque una cosa inmueble no se puede obtener, ¿vale? Eso es otro delito distinto. Si la voluntad de su dueño será castigado como reo de hurto. La pena es de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros, ¿vale? Tiene que ser más de 400 euros, ¿vale? No, si son 400 euros es el apartado segundo, 400 euros justos. Y dice, si la cuantía de lo sustraído no esté de 400 euros, en ese caso se impondrá la pena de multa, salvo que concurra alguna circunstancia del artículo 235, ¿vale? Y esta nota que tenemos aquí, bueno, esto se introdujo de forma posterior, ¿vale? Y a la gente le resulta muy curiosa porque no es capaz de diferenciar esta modalidad con la que nos viene en el apartado 235, ¿vale? Bueno, os lo explico así un poquito por encima. Si os fijáis aquí en las circunstancias agravantes del 235, ¿vale? Tenemos una que dice, cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos de la misma naturaleza, ¿vale? Se le podrá aplicar la modalidad de hurto agravado del 235, ¿vale? Entonces, ¿por qué existe esto de aquí? ¿Por qué pensáis que existe? Bueno, esto viene porque los jueces, cuando eran sujetos que robaban, bueno, que hurtaban, perdón, los típicos carteristas, por ejemplo, ¿no? Que realizan hurtos de forma reiterada y roban pocas cantidades, como eran hurtos de carácter leve, los jueces se negaban a aplicar la circunstancia del 235, ¿vale? Decían que era demasiado grave para lo que estaban hurtando, ¿vale? Entonces, había una doctrina jurisprudencial o una unidad jurisprudencial que decía que no se podía aplicar esa agravante del 235 y por eso se introdujo esta modalidad específica, ¿vale? Que es muy parecida a esa agravante. Dice, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por al menos 3 delitos, aunque esos delitos fueran de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado sea superior a 400 euros, se impondrá la pena del apartado 1 del artículo, ¿vale? Es un poco para esa previsión de, sobre todo para estos carteristas que hurtan de forma continua, ¿vale? Lo que sí exige este tipo específico es que sea superior a 400 euros el total de lo que hurtamos, ¿vale? Luego os vamos a dar un ejemplo y lo vais a ver muy fácil. Y el tercero es la circunstancia específica, agravante, ¿vale? Es un tipo agravado de que hubieras neutralizado, eliminado o neutralizado por cualquier medio dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas extraídas. Y bueno, os puse aquí la foto del pantalón este porque es lo típico que lleva la chapita esa, ¿vale? O las botellas de alcohol cuando vais al supermercado. Bien, vamos a ver diferentes ejemplos del delito de hurto. Aquí tenemos el 234 apartado primero, ¿vale? Que era ese hurto que excedía de 400 euros. Un sujeto acude a un centro comercial y se lleva oculto en un carrito de bebé un iPhone valorado en 1.400 euros, ¿vale? En ese caso, prisión de 6 a 18 meses. Segundo apartado, sujeto acude a un supermercado y se lleva oculto en un carrito de bebé un jamón ibérico valorado en 400 euros. ¿Vale? Acordaros que si no excede de 400 euros, lo que se tiene que aplicar es el 234.2, ¿vale? El artículo 234.2
esto que viene aquí, esto que acabo de mencionar yo, ¿vale? Dice, el sujeto que había sido condenado por haber robado en varias ocasiones jamones, tiene que ser por lo menos 3 ocasiones, ¿vale? Tiene que existir una condena previa, de 3 condenas previas por delito o por 3 delitos de hurto, es condenado nuevamente por robar otro jamón de 150 euros, ¿vale? Y ahí, en ese ejemplo que os doy, es cuando se podría aplicar esto de aquí, ¿vale? Que en vez de aplicarle las penas del apartado segundo, se le aplica las penas del apartado primero, ¿vale? Y por último dice, sujeto que acude a un supermercado y se lleva oculto el mismo iPhone del que hablamos en el apartado primero, y lo que sí, que como ese iPhone llevaba instalado en un dispositivo, se le aplica la pena a la mitad superior, ¿vale? De 12 a 18 meses. Bueno, aquí se contempla una serie de circunstancias en las que el hurto se va a agravar, ¿vale? Se va a imponer, en vez de las penas del apartado 234, se va a imponer estas penas de prisión de 1 a 3 años. Son 8 circunstancias, ¿vale? 9 circunstancias, perdón, 8 no. Y bueno, básicamente hay que estudiarlas, no tienen mucha historia, pero yo voy a señalar un poco los matices, ¿vale? Que os soléis pasar por alto. Primero me dice, cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, ¿vale? Por ejemplo, entras a un museo y te llevas un cuadro de la Mona Lisa, ¿vale? Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. Pues imaginaos que entráis a una panadería, si os lleváis solo una barra de pan, ¿vale? En ese caso sería un hurto del 234. Pero si cogéis todas las barras de pan de esa panadería, probablemente sería un artículo 235, ¿vale? Esto, además, bueno, esta circunstancia segunda se puede dar sobre todo en casos específicos, ¿vale? Como fue lo del COVID, que había carencia de productos, ¿no? Cuando se trata de conducciones, cableado, este a mí me recuerda, bueno, voy a decir una cosa un poco políticamente incorrecta, pero esto a mí me recuerda al tema de los gitanos con los cables de cobre, ¿no? Que van por ahí robando cable de cobre. Pues esto se refiere a esta circunstancia. Cuando se trata de conducciones, cableado, equipos o componentes de suministro eléctrico y hidrocarburos de los servicios de telecomunicaciones o cualquier cableado en general, ¿vale? O componente, tuberías, destinados a servicios de interés general y se cause un quebranto grave, ¿vale? Fijaros esto que os pongo en rojo. Aquí tienes que robar cosas de primera, o sea, hurtar, que me sale la palabra robar. Tienes que hurtar cosas de primera necesidad y tienes que causar situación de desabastecimiento, ¿vale? Tienes que haber esas dos circunstancias. Y aquí, además de hurtar cableado, tienes que causar un quebranto grave. Esto no sé si habéis escuchado hace unos meses a un tío que trabajaba en el aeropuerto de Barajas y lo condenaron porque, bueno, se pasó varios meses hurtando cable de cobre, ¿vale? Allí los aeropuertos tienen unas bobinas con cableado y el tío cada vez que iba a trabajar se llevaba no sé cuántos metros de cable. Y al final, la suma total era, pues no sé, pero cientos de miles de euros, ¿eh? Se llevaba cada día unos metros, lo metía en la furgoneta y se lo llevaba, ¿vale? Bueno, el apartado cuarto me Xavi, dice, perdona, sí. ese ejemplo lo ponías un día como delito continuado, ¿no? Mm. Es Ah, vale. aprovechando un plan preconcebido donde hace una pluralidad de acciones que infringen un mismo precepto, pues sí, es un delito continuado. Aprovechando ese plan, ¿vale? Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave, ¿vale? No tiene mucha historia tampoco. El quinto me dice, cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios de especial consideración, ¿vale? Por ejemplo, que, no sé, robas, o, joder, me sale la palabra robar. Imaginaos que hurtas, no sé, una obra está construyendo un edificio y tú hurtas el cableado del edificio, lo que provoca que se acabe derrumbando, por ejemplo, ¿no? El sexto también es una situación un poco maquiavélica, ¿vale? La circunstancia es esta, me dice, cuando ponga a la víctima o a su familia en una grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias o
aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. Bueno, aquí hay una serie de circunstancias que se pueden dar, ¿vale? Imaginaros que vosotros veis un accidente en la autopista, vais con el coche y en vez de acudir a auxiliar a las personas, te bajas del vehículo y le robas y le coges la cartera, ¿vale? A la persona. Pues ahí obviamente estarías dentro de las circunstancias esta, ¿vale? Estarías aprovechando la producción de un accidente para facilitar que ese delito te salga gratis. O los típicos instaladores de gas, ¿no? Estos que van a tu casa diciendo que son instaladores de gas, a casas de personas mayores y aprovechan para cogerle cosas a la víctima, ¿vale? Ese tipo de circunstancias se castigarían por esto, ¿vale? El séptimo me dice, cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado, este ya la vimos, ¿vale? Al menos 3 delitos del título, siempre que sean de la misma naturaleza. El octavo, cuando se utiliza menores de 16 años para la comisión del delito, a mí este me recuerda a los niños estos que van con boina, ¿no? Había una película de unos niños que se dedicaban a robar, ¿os suena? O a hacer robos para un... O sea, era un señor que vivía con muchos niños y los niños se iban a robar. No me acuerdo cuál era esa película. ¿Os acordáis? Que llevaban una boina los niños. Bueno, pues esa película, ¿vale? Era un señor que vivía con niños y los utilizaba para diferentes hurtos. Pues es un buen ejemplo para acordarnos de esto. Y, por último, cuando el culpable, como no, organización o grupo criminal, ¿vale? Que se dedicare a cometer delitos del mismo título y de la misma naturaleza. Si concurren 2 o más circunstancias, mitad superior, es decir, prisión de 2 a 3 años, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de hurto de cableado. Dice, este señor bueno, aprovechó con ánimo de tener un ilícito enriquecimiento, trató de apoderarse del cable del ayuntamiento, que valía 178,48 euros, cable que posteriormente resultó inservible. En este caso, ¿por qué no se le aplica la circunstancia de los 135? La circunstancia tercera. ¿Por qué? Venga, que lo acabamos de ver. Porque No, no supuso un quebranto grave. efectivamente, no es porque no haya violencia. Si fuera violencia, de hecho, si hubiera violencia o si hubiera fuerza en las cosas, ya no estaríamos hablando de un hurto, estaríamos hablando de un robo, ¿vale? Lo que diferencia, ¿vale? Porque no se aplica esa circunstancia del 235 es porque en ese caso lo vimos que exigía, fijaros, un quebranto grave, ¿vale? Es decir, si tú coges suficiente cable como para dejar sin luz a toda una comunidad de vecinos, pues a lo mejor ahí sí que estás causando un quebranto grave, ¿vale? Pero esto, si simplemente coges un cable que tenían allí tirado, pues no concurriría esa circunstancia del 235, ¿vale? Bueno, continuamos. Hurto de cosa propia. Esto, sin más, ¿lo entendéis cuando lo leéis? ¿Se os viene una situación a la cabeza? Este artículo es un poco difícil de entender, pero en la práctica es bastante sencillo. A ver, vosotros intentadme explicar de qué va este artículo. ¿Qué pensáis? ¿Cómo puedes hurtar una cosa que es propia? ¿Echarle un coche a alguien? ¿Vale? Por eso os he puesto la foto del coche, ¿vale? Porque imaginaros que yo... ¿Eh? Claro, para Que no me conseguir... he fijado la foto. Claro, lo del coche es el ejemplo tipiquísimo de esto, ¿vale? Tú resulta que alquilas tu coche y se lo dejas a otra persona. Bueno, se lo dejas, no se lo alquilas, ¿vale? Te paga un dinero y tú le dices, bueno, pues durante 2 días vas a poder utilizar el coche. Y resulta que yo te cojo el coche, habiéndotelo alquilado. Pues eso es hurtar una cosa propia. Yo te lo he alquilado, me has dado dinero a cambio y la sustraigo de quien la tiene legítimamente en su poder, ¿vale? Que es el que me ha alquilado ese coche. ¿Entendéis de qué va este artículo? ¿Mm? Bien, con el ejemplo lo entendéis bien, ¿no? Sí. Vale. Sí, sí, yo sí entiendo. En este caso, multa de 3 a 12 meses y dice si el valor de la cosa sustraída no excede de 400 euros, multa de 1 a 3 meses. Bueno, aquí ya las penas, nada, nos olvidamos, ¿vale? Simplemente que entendáis de qué va este artículo. Bueno, y empezamos con el concepto de robo. Tenemos 2 modalidades de robo, ¿vale? Robo con fuerza, robo con violencia o intimidación sobre las personas.
Aquí nos habla igualmente de la asistencia de ánimo de lucro y en vez de decir, porque en el 234 no nos hablaba de que se apoderaren, ¿vale? Decía tomaren las cosas muebles ajenas, ¿vale? Fijaros. Ay, coño. Tomare las cosas muebles ajenas y aquí dice se apoderaren, ¿vale? Utiliza una expresión distinta. Es como más, como darle más potencia a esa conducta, ¿no? Empleando cualquiera de estas dos circunstancias, fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia e intimidación de las personas, bien al cometer el delito para proteger la vida o sobre los que acudiesen a auxilio de la víctima o le persiguieren, ¿vale? Es curioso lo de abandonar el lugar, ¿vale? Imaginaros que vosotros entráis por la puerta de una casa porque os la encontráis abierta y, bueno, cogéis lo que tengáis que coger, ¿vale? Aprovecháis allí para coger para pillar todo lo que podáis y resulta que a la hora de escaparos, en vez de iros por la misma puerta, os vais rompiendo una ventana, ¿vale? Pues eso sería un robo con fuerza, porque es para acceder o abandonar. No tendría mucho sentido, ¿vale? Porque si lo haces accediendo por la puerta, que te encuentras la puerta abierta, te vas por la misma puerta, ¿vale? Y sería simplemente un hurto. Y en el caso de la violencia e intimidación de las personas, ¿vale? Fijaros que no solo me habla de la persona a la que yo voy a robar, ¿vale? Sea al cometer el delito, sea para proteger la huida, ¿vale? Aquí podéis pensar en el típico atraco a un banco, ¿vale? Van unos atracadores a un banco y se ponen a utilizar pistolas dentro del banco, amenazando a los empleados, amenazando a los clientes. Resulta que viene la policía o las ambulancias y también empiezan a pegar tiros, ¿vale? Pues un poco para acordarnos de que no solo es a las personas a las que robas, sino a todas las personas que de alguna forma intervienen en ese delito, ¿vale? Bueno, empezamos con el robo con fuerza, 238, dice, son reos del delito de robo con fuerza cuando concurran alguna de estas 5 circunstancias, ¿vale? Primero, la circunstancia de escalamiento, ¿vale? Que no quiere decir que tengas que subir por una escalera, simplemente saltar un muro, saltar una valla, ¿vale? Se considera como escalamiento, colarse a través de o escalar una pared, ¿vale? Segunda circunstancia, romper una pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana para colarte, ¿vale? Esto es lo típico del butrón. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados o forzamiento de sus cerraduras o claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. Si yo voy a una casa y cojo una caja fuerte, me llevo esa caja fuerte y la rompo en mi casa o a través de... Bueno, en las películas siempre cogen el estetoscopio y se ponen a escucharlo y son capaces de abrirla, ¿no? Bueno, imaginaos que me llevo la caja fuerte a mi casa y soy capaz de abrirla. Pues en ese caso también sería también sería un robo con fuerza, ¿vale? Porque puede ser en el mismo lugar del robo o fuera del mismo. Cuarto, uso de llaves falsas, que veremos en el artículo 279 lo que se consideran como llaves falsas. Y la quinta, inutilización de sistemas de alarma o guarda, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre estos sistemas de alarma o guarda y los dispositivos instalados en las cosas del 234? Que, bueno, cuando habla de los dispositivos instalados en las cosas, se está refiriendo a esa chapita que llevan algunos objetos, ¿vale? En algunos supermercados, centros comerciales. Aquí está hablando de una casa que tenga instalado un sistema de alarma y tú, pues, por ejemplo, neutralizas las alarmas, ¿vale? Bueno, aquí nos va a decir lo que se consideran como llaves falsas. Una ganzúa es una llave falsa, instrumentos análogos, ¿vale? Cualquier herramienta que utilices para abrir una puerta de forma ilegal. Por ejemplo, una radiografía. ¿Nunca habéis abierto una puerta con una radiografía? ¿O con una tarjeta? Sí, yo sí. Es que si no está pasada la llave, le metes la tarjetita y eres capaz de abrirlo, ¿vale? Pues eso se considera obviamente llave falsa. También las llaves legítimas perdidas por el propietario o tenidas por el medio que constituyen infracción penal, ¿vale? Si alguien pierde las llaves en la calle, tú sabes dónde vive y acudes a su vivienda, se considera también un robo con fuerza, ¿vale? Y cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo. Bueno, esto vendría a ser un poco, imaginaros que tú le dejas lo típico, ¿no? Le dejas la llave a un vecino en el que tienes confianza y ese vecino, que tú esa llave se la estás dejando no para que entre en tu casa, se la estás dejando para que si tú te olvidas la llave un día, pues irá junto de él y que te la deje, ¿no? Pues ahí también sería una llave falsa en el concepto del 239, ¿vale? No está destinada para ese fin, para que tu vecino te robe, ¿vale? Bueno, nos dice, a los efectos de este artículo también se consideran llaves las tarjetas magnéticas o perforadas, mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar, ¿vale? Cualquier cosa que abra puertas es una llave, ¿vale? Da igual si es una llave física o una llave
de estas tecnológicas, ¿vale? Bueno, qué pena. Xavi, Dime. tengo una duda, por el Cuéntame. 237 dice fuerza en las cosas, pero luego se podría incluir también en el 238 como robo con fuerza en las cosas. No entiendo. No sé si no sé si me explico. En el 237 Sí, dice es un rollo de delito porque con ánimo de o sea, poder de las cosas muy ajenas, con fuerza en las cosas o vale. violencia, intimidación. ¿Entiendes? Pero luego en el 238 se vuelve a repetir lo de fuerza en las No, a cosas. ver, el 237 realmente lo que establece es que existen dos modalidades de robo, ¿vale? Dice, Ya. existen dos modalidades. El reo del delito, o sea, el 268, el robo con fuerza, y luego el 242, que es el robo con violencia e intimidación. El 267 solo establece las dos modalidades. Es verdad que a mí en algún supuesto se me coló el 237, ¿vale? Porque los hago de memoria y se me coló el 237 robo con fuerza. Realmente el robo con fuerza Sí, está en el 238, ¿vale? Por eso seguramente tengas esa equivocación, ¿vale? El 237 me claro. establece las dos modalidades, ¿vale? Robo con fuerza, robo con violencia, y luego primero se regula el robo con fuerza y luego veremos el robo con violencia, ¿vale? Entonces la pena, prisión de 1 a 3 años, que es la misma pena que veíamos en el artículo 235 para el hurto agravado. Dice, si concurre precisamente alguna circunstancia del 235, se eleva a prisión de 2 a 5 años, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un robo con fuerza, un tipo agravado, el robo con fuerza, ¿vale? Aparte de que concurra alguna circunstancia del 265, se va a agravar si se lleva a cabo en una casa habitada, edificio o local abiertos al público o en sus dependencias, se castigará con prisión de 2 a 5 años. Luego nos dice, oye, el hecho de que una casa esté habitada no quiere decir que tengan que estar allí esas personas en ese momento, ¿vale? Aunque estén ausentes durante el robo, ¿vale? Porque estén de vacaciones o porque estén comprando, haciendo la compra en el súper, pues se considera igualmente una casa habitada, ¿vale? Incluso una segunda vivienda se considera casa habitada también, ¿vale? Y se incluyen también no solo la propia casa, sino también las dependencias. El jardín, sí, normalmente las casas que tienen un jardín o un patio y la casa, ¿no? Pues todo eso que esté conectado con la casa se considera dependencias de esa casa habitada, ¿vale? El garaje, si tiene algún cobertizo. Si se hubieran cometido un establecimiento abierto al público, pero fuera de las horas de apertura, se impone una pena un poco más atenuada, ¿vale? No es lo mismo ir a robar una tienda cuando está, no sé, cuando está abierta, ¿vale? Cuando está llena de gente, que cuando está vacía, ¿vale? Ir por la noche. Las dependencias de casa habitada nos dice son todas las dependencias que sean contiguas, ¿vale? Con el cual conformen una unidad física. Dice cuando los hechos revistan especial gravedad y en todo caso cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo 165 se impone también una prisión más agravada, ¿vale? Prisión de 2 a 6 años. Bueno, el artículo 242, robo con violencia sobre las personas. Fijaros que no es robo solo con violencia, ¿vale? Es violencia o intimidación. Violencia es que yo le agreda a alguien, eso es violencia, ¿vale? Intimidación es que yo, la diferencia entre la violencia y la intimidación es que yo en la violencia tengo que de alguna forma agredir a esa persona, ¿vale? En cambio, la intimidación basta con atemorizarla, ¿vale? Con meterle miedo a esa persona. Entonces, si yo, por ejemplo, voy por la calle y quiero robarle a una persona y le saco una navaja para robarle, ¿vale? Aunque no le clave la navaja, se considera un robo con intimidación, ¿vale? Le estoy intimidando a esa persona. Entonces, en este caso, la pena del tipo básico, prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase, ¿vale? Hay veces que el robo con violencia se aplica al principio de absorción, ¿vale? ¿Os acordáis del principio de absorción del artículo 8 del Código Penal? ¿Os acordáis? Sí, solo se aplicará si no existe. Ay, ahora me sale sin verlo. Si no está dentro de los supuestos contenidos en el artículo 73 a 77, ¿no? Ujú, ¿No? Si no hay exacto. concurso de delitos. Es un concurso aparente. Pues aquí en el robo con violencia, ¿vale? Os lo comento un poco a modo de anécdota. Los jueces, por ejemplo, yo entro en una casa, ¿no? Imaginaros, voy con una banda y entramos en una casa y me encuentro con los propietarios, ¿vale? Resulta que nosotros vamos armados y, bueno,
En principio, intimidamos a las personas, pero se niegan a decirnos dónde tienen el dinero. Entonces yo cojo y le pego un tiro a uno de ellos en la pierna, ¿vale? En ese caso, ¿qué creéis? ¿Que el robo con violencia absorbe todo o sería por un lado un robo con violencia y por otro lado un delito de lesiones? Se separa, ¿no? En un concurso real. Claro, ahí hay una separación, ¿vale? Hay un concurso real, pero hay veces que se aplica, hay veces que el robo con violencia absorbe a lo demás, ¿vale? Depende. Si yo, por ejemplo, le pego una bofetada a alguien para que me dé la cartera, en ese caso la bofetada se quedaría absorbida dentro del robo, ¿vale? Depende un poco de la valoración que haga el juez, ¿vale? Que sepáis simplemente que a veces pues se aplica ese artículo 8, ¿vale? En estos casos. Depende un poco de la violencia. Lo que valoran es si la violencia que ejerciste era necesaria o no era necesaria para cometer el delito, ¿vale? Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio local abiertos al público en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de 3 años y 6 meses a 5 años, ¿vale? Antes hablábamos de un robo con fuerza en casa habitada, edificio local abiertos al público, pero aquí hablamos del supuesto de que es un robo con violencia, ¿vale? Porque amenazas, por ejemplo, al empleado de la tienda o porque te encuentras con las personas cuando vas a casa de esa gente, ¿vale? Cuando el delincuente hiciese uso de armas u otros medios peligrosos, mitad superior, ¿vale? Fijaros que no nos dice nada que tenga que ser armas de fuego, pueden ser armas de cualquier tipo. Y en atención a la menor entidad de la violencia e intimidación, también se puede imponer la pena inferior en grado, ¿vale? Bueno, el capítulo 10 también tiene una... No entra realmente dentro del temario, pero sí que tiene disposiciones comunes que afectan al tema del hurto y del robo, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Dice el artículo 168, exención de responsabilidad criminal. Esto es una causa un poco de justificación, no me acuerdo ahora cómo se llama esta causa, ¿vale? El hecho que lo que aquí dice la justicia es, oye, o lo que dice el legislador más bien, las cosas que pasan en la familia se quedan en la familia, ¿vale? Si tú le robas dinero a tu madre o le robas dinero a tu hijo, pues os lo arregláis entre vosotros, ¿vale? Le robas, cuando quiero decir robas, quiero decir hurtas, ¿vale? Le hurtas dinero a tu hijo o a tu madre, ¿vale? Vas a la cartera de tu madre y le coges dinero, pues ahí eso se queda en tu casa, ¿vale? A nosotros no nos interesa. Por eso dice, están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los delitos patrimoniales que se causan entre sí, siempre que no concurra violencia e intimidación, ¿vale? Si le pegas una paliza a tu abuelo para robarle la cartera, pues evidentemente ahí sí que va a entrar a conocer la justicia, ¿vale? Vas a tener responsabilidad penal. Pues eso, siempre que no concurra violencia, intimidación o abusos de la vulnerabilidad de la víctima, ¿vale? Y nos habla de esta sección de responsabilidad en el ámbito básicamente familiar, ¿vale? Cónyuges que no estén separados, ascendientes, descendientes y hermanos, y afines en primer grado en el caso de que viviesen juntos, ¿vale? Bueno, es una causa específica, ¿vale? De exención de responsabilidad criminal. Y también que sepáis que para los delitos de robo se castiga la provocación, conspiración y proposición, ¿vale? Bueno, os tengo aquí otro ejemplo de robo, lo vemos y hacemos una paradita, ¿vale? De 10 minutos. Dice, los hechos objetos de condena, expuestos resumidamente, se distribuyen en 2 episodios. El primero tuvo lugar en la madrugada del día 24 de diciembre de 2013 y se centró en que José Manuel y Ernesto, puestos previamente de común acuerdo y guiados por un ánimo de ilícito beneficio, entraron en un chalet, ocultando su rostro para evitar ser reconocidos, sabedores de que dicha vivienda era habitada por un matrimonio de avanzada edad y habiendo suministrado previamente a los perros una sustancia tóxica apta para adormecerlos. Entonces, estos sujetos van allí, acceden al interior de la vivienda, escalando el muro exterior y fuerzan una de las puertas, ¿vale? Desistiendo finalmente de su propósito porque se accionó la alarma, entonces se presentó un vehículo de vigilancia de la seguridad, ¿vale? De la urbanización. Vale, ¿qué agravantes veis aquí y cómo lo calificaríais en este caso? Pues de robo, puesto que escalan, ¿Mm? forcejean, Sí, robo con fuerza, ¿vale? Sabemos que es un robo con fuerza. Sabemos mm, también que si, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Vamos a ir desde el principio. Son 2 personas que llegan a un mm, acuerdo, ¿vale? De cometer un delito. Ahí estamos hablando mm, de conspiración, ¿no? sí, Vale.
pasaron al siguiente punto, que es, vale, hemos resuelto cometer un delito, vamos a llevarlo a cabo. Entonces, entra a la vivienda y nos dice, ocultan su rostro, ¿vale? Y además saben que viven ahí personas mayores y de alguna forma pues se garantizan que van a cometer el delito de forma correcta porque también le suministran a los perros una sustancia para que queden adormecidos, ¿no? ¿Qué agravantes vemos ahí? Circunstancias agravantes, ¿no? ¿Eh? Agravante de disfraz y el agravante de Circunstancias aprovechar la agravantes. situación. Vale, Y sí, mediante disfraz. sí, vale, perfecto. Entonces, tenemos el robo con fuerza y ¿cómo lo ¿qué grado de ejecución le ponemos a esta acción? Cargo de fuerza. ¿Está consumado el delito? ¿No está consumado? No está consumado. Vale, no está consumado. Sería un delito Tentativa. en tentativa, ¿vale? No sería un desistimiento. ¿Por qué no es un desistimiento? Porque no desistieron por propia voluntad, sino porque ha saltado la alarma. Efectivamente, si estos tíos llegan allí, se cuelan en la casa y dicen, coño, mejor no vamos a hacer esto porque, nos van a pillar. Bueno, si lo hacen antes de que suene la alarma, ¿vale? Si ellos desisten, pues ahí sí que podrían quedar exentos de responsabilidad. Pero en este caso ellos lo intentaron llevar a cabo, lo que pasa es que por causas ajenas a ellos no pudieron llevarlo a cabo, ¿vale? Por lo tanto, en grado de tentativa. Y imaginaros que uno de estos sujetos llevase el rostro oculto y el otro no. En ese caso, ¿a quién se le aplicaría el agravante? Al del rostro oculto. ¿Sí? ¿Todos pensáis que al del rostro? Al del rostro oculto, ¿no? El agravante. ¿Y al otro? El otro no lleva el rostro oculto, a menos que lo supiese. Ahí quería llegar yo. Si el otro lo sabe, ¿vale? Las agravantes de naturaleza material, acordaros que nos decía el artículo 65 que se aplicaba en cuanto a que o lo utilizasen ellos mismos, ¿vale? En este caso, él se oculta el rostro, o hubiesen tenido conocimiento de ellos en el momento de comisión del delito, ¿vale? Entonces, vale, se aplicarían ambos. Imaginaros, claro, en esto del disfraz, bueno, esto de ocultarse el rostro, pues es algo muy obvio, ¿no? Pero imaginaros, por ejemplo, que yo digo, bueno, voy a robar un banco con otra persona y esa persona va a llevar un arma de fuego, yo sé que va a llevar un arma de fuego y bueno, yo no llevo arma de fuego, ¿vale? ¿Por qué creéis que me tienen que aplicar a mí también ese agravante? Porque el hecho de que esa persona utilice un arma de fuego o lleve un arma de fuego también facilita para mí la comisión del delito, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con que lleve el arma. Digo, vale, llevas un arma, así seguramente los asustes más y es más probable que nos den el dinero, ¿vale? De alguna forma te beneficias de eso. Bueno, continúo. Lo que no se aplicaría, acordaros, serán las causas de naturaleza personal, ¿vale? Las circunstancias de naturaleza personal. Si resulta que uno tiene una enfermedad psiquiátrica y el otro no, ¿vale? O uno tiene una grave adicción, esas circunstancias solo se le aplicarían al sujeto en quienes concurren, ¿vale? Bueno, estos tíos no se quedaron contentos, entonces, como no les salió bien la primera noche, volvieron a intentarlo. Dice José Manuel y otro individuo con el rostro cubierto, entraron de común acuerdo y guiados por el mismo ánimo de ilícito beneficio a la misma vivienda, ¿vale? Sorprendiendo al dueño, aquí ya se le fue un poco la cosa a las manos, de 78 años de edad. Y bueno, lo que hicieron ambos fue golpearlos, prolongada, indiscriminada y brutalmente, hasta perder el conocimiento y atado después de pies y manos con unas bridas que los victimarios portaban al efecto, ¿vale? Es decir, los que robaron, los ladrones. Mientras tanto, el otro sujeto interceptó a la mujer, ¿vale? Aquí hace un poco de diferencia. Primero, esto de atar al señor lo hace José Manuel, ¿vale? Y luego tenemos a Ernesto, que se lleva a la mujer al baño y la deja allí encerrada, ¿vale? Bien, viendo esto, ¿qué veis aquí? ¿Qué delitos veis aquí? ¿O qué posibles delitos vemos aquí? 242, ¿no? ¿Él? El 242 242. el 242 está claro, sí, sí. Vamos a seguir. Dice, tras buscar sin éxito la vivienda del dinero, no, porque tengo que seguir para que veáis los delitos. Tras buscar sin éxito la vivienda de dinero y objetos de valor, finalmente José Manuel y el otro individuo abandonan la vivienda, dejando a este hombre pues allí maniatado e inconsciente.
¿vale? Donde permaneció hasta que aproximadamente una hora más tarde del encierro, el señor José Miguel, gravemente herido, recuperó el conocimiento y consiguió acudir a liberarla. Como consecuencia de esta agresión, le causaron un politraumatismo y José Miguel finalmente acabó falleciendo, ¿vale? Fijaros cómo se le fue la situación de las manos a estos. ¿Qué pensáis en este caso? ¿Cómo calificamos el hecho? O sea, asesinato. Hay un asesinato o un homicidio. Está claro que hay un asesinato o homicidio, ¿vale? ¿Veis detención ilegal también? ¿El qué, Xavi, perdona? ¿Veis detención ilegal también? Cuando mete a la mujer en el baño, dices tú, ¿O cuando deja atado a este hombre? también. Porque yo también veo un poco de detención ilegal, ¿no? Al final lo dejan ahí atado y no se preocupan de si se puede desatar o no se puede desatar. Pues mira, la condena de la audiencia provincial fue la siguiente. Dice: consideramos a José Manuel y a Ernesto como autores criminalmente responsables de un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa. Vale, esto fue por lo de la primera noche. Intentaron entrar y no fueron capaces. Y dice: condena a José Manuel como autor criminalmente responsable de un delito de robo con violencia en casa habitada. ¿Vale? Y como autor de un delito de homicidio a la pena de 10 años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de las condenas. Fijaros que aquí, por ejemplo, no se le puso la detención ilegal, ¿vale? El homicidio, en este caso, absorbió la detención ilegal, ¿vale? Por eso lo del principio de absorción y demás a veces es un poco complicado de valorar, ¿vale? Bueno, hacemos un descansito, ¿os parece? Que llevamos un par de horas. ¿Hasta y Sí. media? Sí, por favor. Venga. Sí. Bueno, vais bien por ahora, ¿no? Vamos a Sí, pulsar sí, la todo. grabación. Nos damos grabación.